Hola, bienvenidos a este capítulo de su módulo 4 de proyecciones financieras. Vamos a tener, antes de pasar a las lecturas, una introducción sobre lo que es el presupuesto de caja, porque es bien importante esta herramienta financiera para el manejo de nuestros negocios. Y lo primero que vamos a hacer es definirlo. El presupuesto de caja es una herramienta financiera que proyecta los flujos de dinero en un periodo de tiempo. Y digamos que se puede construir de varias maneras. Eso está un poco más en el detalle de la lectura, pero lo importante acá es entender que los flujos de dinero no necesariamente están relacionados con el desempeño del negocio. Es decir, volviendo al ejemplo que vimos en la introducción del módulo, si una empresa está teniendo muy buenas ventas, le pasan dos cosas. Lo primero es que para tener esas ventas seguramente tiene que producir algún tipo de producto en su fábrica o robustecer algún tipo de servicios, si estamos hablando de una empresa de servicios, y para hacerlo seguramente el empresario el gerente de la compañía va a tener que pedirle a su financiero que consiga más dinero, bien sea porque hay que incrementar la producción o bien sea porque hay que incrementar los soportes del servicio que se ofrecen. Y para eso normalmente se necesita dinero. Y si la empresa no ha recibido los pagos por las ventas que ha hecho, porque suponemos que es un negocio que vende a crédito, pues va a estar en un problema de flujo de caja, que es el concepto que estamos viendo aquí. Entonces, de nuevo, es súper importante tener en cuenta que los flujos de dinero que se necesitan para operar un negocio no necesariamente están relacionados con los estados financieros de bien sea el estado de pérdidas y ganancias o el balance general. El flujo de caja es el que va a mandar la parada del día a día de la empresa, con lo que se van a pagar las cuentas de servicios, los salarios de los empleados, las facturas de los proveedores, etcétera, etcétera. Y el que está esperando, por supuesto, también que ingresen los flujos de dinero de las ventas que se hacen o de los negocios financieros que se hagan, si son intereses y demás. Entonces, aquí hay un principio muy básico. Si los flujos de dinero que ingresan digamos a las cuentas bancarias de la empresa son mayores a los flujos de dinero que salen por cuenta de los costos y de los gastos que hay que pagar, decimos que el flujo de caja es positivo, y si no es así, entonces el flujo de caja será negativo. Y si tenemos un flujo de caja negativo, es probable que nuestro gerente financiero tenga que recurrir al sistema financiero o a los bancos o a los accionistas para conseguir el dinero para mantener la operación del negocio. Y vamos a ver a continuación un ejercicio que es muy sencillo, pero que es una herramienta de trabajo muy interesante que nos permite entender el punto de partida y el punto final de un flujo de caja en el tiempo, que para efectos de lo que es un plan de negocio, este tipo de herramientas son muy apetecidas por los inversionistas cuando van a invertir en nuestro negocio, o por las directivas de la empresa cuando estamos frente a un plan de expansión. Y es el concepto del bridge o el concepto del puente, que de una manera gráfica nos permite visualizar cómo se van moviendo los flujos de dinero en el tiempo. Típicamente los flujos de dinero se pintan en esta herramienta en periodos mensuales, donde podemos ver en este ejemplo que la empresa parte su negocio con un capital de 100, pueden ser $100,000 de capital inicial, seguramente para arrancar el negocio, para ponerlo a andar. Vemos como en el mes de enero obtiene un flujo de caja positivo, porque seguramente realizó algún tipo de ventas de contado y demás, y obtiene unos ingresos por flujo de caja positivo por 40. Luego en el mes de febrero vemos que tiene un impacto negativo, seguramente
tuvieron que pagar algún tipo de cuentas o de gastos o salarios y demás. En marzo nuevamente tiene un flujo de caja positivo, en abril también. En mayo nuevamente seguramente tiene que ser algunos egresos de dinero, pueden tener que ver con pagos de proveedores o inversiones, cosas de este tipo. Y en junio nuevamente tiene un flujo de caja positivo. Para terminar, al cabo de estos 6 meses, con un flujo de caja de 200.000 dólares para efectos de este ejercicio que estamos viendo como ejemplo. Y eso le permite a la compañía tener un oxígeno y tener fondos para su crecimiento. Entonces es bien importante que pongamos atención a la lectura que viene a continuación, entendamos los conceptos básicos del flujo de caja y pensemos siempre que esto es el dinero que hay que tener en efectivo en las cuentas del banco para la operación de nuestro negocio, para mover a nuestra empresa, para pagar los salarios y demás. Entonces no es un tema menor, hay que tener al gerente financiero a cargo haciendo muy bien las cuentas de los ingresos, en qué momento van a llegar, y los egresos de nuestro negocio también en qué momento en el tiempo se van a tener que hacer. Y si es necesario hacer ajustes, por ejemplo en nuestra política de pago a proveedores o en nuestra política de ventas a crédito, que es de las cuentas que más impactan el flujo de caja, o de nuestro nivel de inventarios, donde muchas veces hay un dinero que está ahí, digamos, representado en algunas materias primas o en productos, manejarlo de la mejor manera para que el negocio siempre cuente con un flujo de caja positivo y siempre pueda tener esa gasolina o ese oxígeno para poder crecer nuestro negocio. Los invito entonces para que vayamos a la lectura, donde están mucho más en detalle los aspectos claves de nuestro presupuesto de caja.